Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este CIPAS del paso 2, donde pues se van a aclarar algunas dudas e inquietudes respecto a este paso. Em, Acá pues recordarles que ya quedan solamente 5 días para que cierre la actividad. Entonces ya va siendo hora de que vayan cerrando la parte del trabajo colaborativo y vayan consolidando sus aportes. Bueno, acá dentro del curso, pues ustedes pueden encontrar, pues para los que no han ingresado todavía, pueden encontrar una gran cantidad de apoyos y de ayudas, tanto en el foro como tanto en el foro colaborativo como en el foro de noticias del curso. Por ejemplo, si ustedes se van acá al foro de noticias del curso, ahí se han publicado varias cosas. Entonces, acá está, por ejemplo, la grabación de la webconferencia del paso 2. Ustedes ingresan ahí, pues ahí encuentran el enlace de grabación, ver esa grabación de esa conferencia. Asimismo, pues en el foro de noticias, pues también se les compartió otros recursos como son unos documentos de apoyo para el paso 2. Esos documentos son el ejemplo de Profe, sustentación de cada uno. Sí, profe, ¿estás compartiendo pantalla? No veo. bueno, ya les comparto de Sí se nuevo ve porque la se dejó pantalla. de compartir. ¿Sí se ¿Sí se ve? ve? Ah, gracias. Pues en este momento sí les estoy compartiendo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Dice noticias del curso y está, ahorita cambió a una publicación. Bueno, ahorita ya está en la pantalla general. Ah, listo, pero sí se puede ver. Sí, señor, sí se puede ver. Listo. Entonces, bueno, les decía que en el foro de noticias van a encontrar dos documentos acá. O sea, aparte de la grabación de la webconferencia del paso 2, van a encontrar un documento ejemplo de la sustentación de cada uno de los BIs, que es importante que lo hagan y que miren ese documento, y un ejemplo de diligenciamiento de la tabla. Entonces esos documentos los descargan y los miran. Esos documentos, pues, acá cómo es que se diligencia la tabla 1 y el ejemplo de sustentación de cada uno de los BIs. Ahorita, pues, lo explico un poco más a fondo. ¿Qué más se encuentran en el foro de noticias del curso? En el foro de noticias del curso van a encontrar unos videos de apoyo para el paso 2. Entonces ahí el ingeniero Andrés hizo muy amablemente unos videos con los cuales ustedes se pueden apoyar pues para la realización de la actividad individual. Él explica muy bien en cada uno de los videos y se pueden guiar a partir de esos videos. Entonces es simplemente sacar un tiempito, mirar los videos y pues aplicarlos. Se encuentran en el foro de noticias del curso. Bueno,
En este caso, pues apenas termine esta grabación de este CIPAS, pues se les va a compartir también por este medio el enlace de grabación. Lo mismo que en el foro. En el foro, por ejemplo, yo también les compartí esa misma información. Entonces, por ejemplo, acá, cuando se abrió el tema del foro, entonces lo primero que se hizo fue compartirles un video explicando la guía de actividades del paso 2. Entonces ahí está ese enlace de ese video para que lo vean. Acá está también un video que hizo el ingeniero Andrés, muy amablemente también, donde él explica cómo descargar, instalar y activar LATBI. Entonces ahí, en mi caso y en el caso también de los ingenieros, de los demás tutores del curso, pues también les compartieron esta información en los foros, que es el video y los enlaces donde pueden tanto crear su cuenta como descargar LabVIEW, y también van a encontrar el código de activación que tiene la universidad para poder activar LabVIEW. Entonces, todo eso está ahí, cómo se hace en el video. Entonces, es solamente ver el video y seguir los pasos. Adicionalmente, también se les colocó un video por si llegan a tener algún problema o si tienen un LabVIEW antiguo, de cómo desinstalar completamente el LabVIEW. Ese video también lo hizo el ingeniero Andrés. Entonces, por si alguna de las dos razones que mencioné anteriormente, pues es bueno que desinstalen completamente el LabVIEW y lo vuelvan a instalar. Acá yo también en el foro les compartí esos mismos dos documentos, que es el ejemplo de diligenciamiento de cada uno y el ejemplo de sustentación de cada uno de los BIs. Y por último, acá les compartí los videos que hizo el ingeniero Andrés, donde explica cómo hacer, por ejemplo, cómo trabajar con unidades en LabVIEW, cómo trabajar con números aleatorios, con ecuaciones booleanas, manejo de arreglos. Está esos videos para que los miren. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, o sea, lo que está acá en el foro que yo les compartí es lo mismo que está en el foro de noticias del curso. Entonces, pues en cualquiera de las dos partes se encuentran esa información. Mirando la guía de actividades. La guía de actividades es esta de acá. Entonces, como bien sabemos, pues tenemos un problema general del curso que se va a resolver en varios pasos. En este caso estamos en el paso 2, pero el problema es uno solo. Entonces, en este paso, pues se piden algunas cosas. Entonces, ya ahorita vamos a ver qué es lo que se pide para este paso 2, pero pues hay que tener en cuenta que general del curso es este mismo, es uno solo para todo el curso. Entonces ya vamos a dar lectura al curso y ya al problema. Entonces, pues acá simplemente pues, es necesario construir un instrumento virtual que permita simular el conteo ascendente y descendente de un número en el rango de 0 a 99. Pues, esto simplemente es cómo un contador va subiendo y poderlo observar dentro de una matriz, cómo el contador va contando de uno en uno, ¿cierto? El rango pues va a ser de 0 a 99. Acá los dos dígitos necesarios para hacer dicho conteo se representarán en dos matrices LED de 5 por 4.
5 filas por 4 columnas, ¿no? Entonces acá hay un dibujito donde se hacen las 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 filas y 4 columnas, 1, 2, 3, 4, y son 2 matrices LEDs. Con esas 2 matrices LEDs que se va a construir el número decimal de 0 a 99. Se deberán generar 2 números aleatorios. El primero deberá estar entre 0 y 20. Es ahí dentro de la guía de actividades, precisamente a ustedes se les pide dentro de uno de los ejercicios cómo se genera un número aleatorio. Entonces, pues ahí van a saber cómo es que se hace para poder generar un número aleatorio entre un rango. Entre 0 y 20 va a ser el límite inferior del contador. Ahora, también hay que generar un segundo número aleatorio, se debe generar un segundo número aleatorio, pero este número aleatorio va a estar en el rango de 80 a 99 y será el límite superior. Entonces acá dan un ejemplo. Por ejemplo, si el primer número aleatorio que se genera es el 7, el segundo es el 81, el contador pues va a empezar a contar a partir del 7 hasta el 81. Si va a contar en forma ascendente. Si cuenta de forma descendente, tendría que empezar desde el 81 hasta el 7, ¿no? Entonces, va a haber un límite superior, un límite inferior. Entonces, aquí hay varias condiciones que debe cumplir la simulación. Entonces, pues, generar el número aleatorio para el límite superior, generar el número aleatorio para el límite inferior, la velocidad a la cual se va a visualizar los dígitos en el conteo, o sea, qué tan rápido voy a visualizar esos dígitos, seleccionar si el conteo es ascendente o descendente, o sea, el usuario debe ser capaz de seleccionar si quiere que cuente hacia adelante o si quiere que cuente hacia atrás. Debe tener la opción de pausar la simulación, de pausarla y reanudarla. Tiene la opción de pues, reiniciar de nuevo la simulación, o sea, volver todas las condiciones iniciales de cero, o sea, lo que conocemos nosotros como reset, sería como resetear. El color de encendido de las matrices LED, por ejemplo, si yo quiero que cuando está encendido se ponga en rojo y cuando esté, bueno, para el encendido sería, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Y el color de apagado de las matrices LED, por ejemplo, verde, no sé, se me ocurre decir. O quiero que sea verde para el encendido y para el apagado rojo. Debe tener esas condiciones. Acá dice, adicionalmente a lo anterior, o sea, aparte de lo del conteo de los 2 números y de todas las condiciones anteriormente mencionadas, se debe incluir una sección donde se pueda generar aleatoriamente un número entre 50 y 100. O sea, esto también va incluido dentro del BI. Generar un número aleatorio entre 50 y 100. Y bueno, cada segundo. Y repetir por un número finito de iteraciones especificadas por el usuario. Entonces también esto también debe estar ahí en la interfaz gráfica del usuario para que se pueda implementar. El sistema debe hallar el mayor número generado en dichas iteraciones. Entonces se genera el número aleatorio, se genera primero, por ejemplo, un número aleatorio. Por ejemplo, el 5, luego se genera, no, acá es de 50.
se genera, por ejemplo, de Ingeniero, qué 50. pena interrumpirlo. Lo que pasa es Sí, que hay cuéntame. varios compañeros en el grupo que están solicitando ingresar, pero dicen que no pueden. Bueno, listo, ya miro. Qué pena. Listo, ya les di ingreso. Gracias, muy amable por avisarme. Ingeniero, una pregunta. Entonces, el segundo proceso, digamos, el del número aleatorio que se repite en un número finito de veces, justamente es un segundo proceso dentro del mismo BI, ¿cierto? O sea, son, digamos, en el mismo Sí, claro. cuadro Dentro dos del mismo, procesos y diferentes. eso es otro proceso que se genera. Entonces, Ok. va a ser entre 50 y 100. Acá, pues, el usuario debe estar en la capacidad de elegir cuántas veces se va a generar ese número, esos números aleatorios, ¿no? Entonces, no sé, 10 veces, 20 veces. Aparte de eso, el número debe llevar como un registro de comparación donde especifique de todos esos números aleatorios que se generaron, cuál fue el de mayor, el número más alto, por ejemplo. Y pues a medida que pues va saliendo un número cada vez más mayor, entonces es como colocarle la parte máxima, el número máximo. Entonces se colocaría un indicador donde se muestre número máximo, por ejemplo. Adicionalmente, se debe colocar otro indicador que muestre el número de iteraciones que han transcurrido durante la simulación. Eso sería para la segunda parte, para el segundo proceso. Bueno, ese sería el problema, que hay que darle solución. Vamos a darle solución a ese problema durante el curso. Estamos entonces en el paso 2 y acá se piden unas cosas para ese problema. Entonces ya vamos a ver qué es lo que se está pidiendo para ese problema. Pero antes de mirar qué se pide para ese problema, se pide un trabajo individual. Entonces ese trabajo individual pues, son unos ejercicios que ustedes deben desarrollar por cada uno por su cuenta, ¿no? Es como para que se apropien de el lenguaje de programación que es LabVIEW y pues empiecen a hacer los virtual instruments, los instrumentos virtuales, pues para que se empiecen a familiarizar. Entonces acá pues instalar LabVIEW, pues es simplemente pues para los que no han hecho pues es ingresar al curso y como ya les había dicho anteriormente, tanto en el foro de noticias del curso van a encontrar una serie de videos que les van a ayudar con ese proceso. Acá, por ejemplo, en el foro del curso, en el que yo les compartí, acá yo les dejé un mensaje que dice descarga, instalación y activación del LabVIEW, donde encuentran el video, el enlace del video, pues para ver el video y descargarlo, instalarlo y activarlo. Entonces, pues, es simplemente seguir los pasos. ¿Listo? Entonces, ese sería como el segundo punto. El tercer punto pues, es crear varios instrumentos virtuales que le den solución a los siguientes ejercicios.
Entonces acá hay una serie de ejercicios que pues precisamente, por ejemplo, acá lo de convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Ese lo expliqué en la web conferencia del paso 2, más o menos cómo se debían hacer las operaciones matemáticas allá en LASBI. Este de asignar la variable del número aleatorio también, ahí está en la grabación de la web conferencia del paso 2. El de los 5 valores de un vector, cómo sacar, por ejemplo, acá pues les piden cómo sacar el promedio de esos 5 valores y cómo sacar la multiplicación. Acá cómo trabajar con valores booleanos a partir de un switch y mostrar el resultado en unos LEDs a partir de unas operaciones. ¿Qué operaciones acá están? Y el quinto punto es codificar el algoritmo que ustedes hicieron en el paso 1. Entonces ahí pues, se pueden apoyar tanto por la grabación de la webconferencia del paso 2 como por los videos que se les compartió en los foros. Esos videos les van a ayudar a desarrollar precisamente esos ejercicios. Entonces Buenas ustedes noches, qué pena, necesitan ayuda apenas me conectó. Buenas noches. Les estaba comentando que toda la información para el desarrollo del trabajo la encuentran en el foro. Por ejemplo, yo les compartí toda la información pertinente desde la instalación del software LabVIEW, pasando por unos documentos de ejemplo de cómo deben hacer la sustentación y el ejemplo de diligenciamiento de la tabla 1. Y aparte de eso, hay unos videos que hizo el ingeniero Andrés para que ustedes se apoyaran y pudieran entender mejor los ejercicios que les toca hacer, los base que les toca hacer. Entonces ahí en esa parte iba. Bueno, continuando. Entonces, bueno, acá ustedes se pueden guiar por esos videos pues, para hacer precisamente estos ejercicios que se les piden en la guía de actividades. Y como les decía, esa información también la encuentran en la grabación de la webconferencia del paso 2. Entonces, bueno, entonces es que vean esos videos para que puedan hacer la parte de la programación de los base, de los instrumentos virtuales. Ahora acá dice, para el instrumento virtual desarrollado, que es el cuarto punto,
o sea, son cuántos instrumentos virtuales que tienen que hacer, 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo el de codificar en LabVIEW el algoritmo que presentó en el paso 1. Entonces, acá, ¿qué se les pide hacer? Señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques, o sea, acá en este cuarto punto se les pide una sustentación. Entonces se pide que señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función, parámetros de entrada y valores que arroja. Se sugiere consultar la ayuda que ofrece el admin. Bueno, entonces acá dentro de los documentos, acá en el foro, se les adjuntó unos documentos de ejemplo. Pero dentro de esos documentos de ejemplo está el documento de ejemplo de sustentación. Este ejemplo de sustentación, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, acá. Entonces, acá, por ejemplo, dice, a continuación encuentran un ejemplo y comentarios de la forma como se sugiere sustentar el instrumento virtual desarrollado para el paso 2. Experimentación. Para ello se supone un problema que requeriría construir un BI que permita al usuario encender de manera independiente 3 LEDs. Una vez el usuario haya decidido cuál es LED de encender, convertir cada valor lógico de encendido a un entero, sumarlos y visualizar su resultado. Este sería el ejercicio que hay que desarrollar. Ahora, acá cómo sería la sustentación, explicación lógica de la programación. Entonces, para construir la solución al problema, pues hay que trabajar un diagrama de bloques, ¿no? Entonces ustedes llegan y cogen y pegan el respectivo pantallazo del diagrama de bloques. Entonces, por ejemplo, acá está este bloque de acá y pues se señala qué bloque es. Este bloque es un push button. Este es un function boolean to. Esta es una función boolean to. Este es un compound Doctor, qué pena, arithmetic. lo que pasa es que tiene que ponerla a la pantalla y pues... ahora sí, ahora sí. Es que estaba ahí arriba y no se veía. Listo. Es que de hecho demora un poquito de pronto en refrescar. Bueno, como les decía acá, pues cada uno de los bloques está señalizando cuál es cada uno de los bloques. ¿Cierto? Se les coloca el nombre acá, dentro del pantallazo. Dentro de la captura de pantalla, cada uno con su respectivo nombre, pues para saber qué bloque es, ¿no? Este es un numeric indicator. Y pues obviamente que no todos, pues, simplemente pues yo sé que este es el mismo que este, pero este no es igual a este, entonces pues precisamente por eso señalo los principales. Entonces acá empieza la explicación de la lógica y pues es con sus propias palabras. Se establecieron 3 controles numéricos, ¿cierto? Acá dicen que son de tipo push button. Estos son 1, 2, 3. Para que a través de ellos el usuario ingrese los valores lógicos con los cuales desee encender los LEDs. Entonces, encendido o apagado. Estos LEDs se representaron con 3 indicadores tipos round LED. Entonces, son estos de acá. 1, 2, 3. De manera que el valor que ingresa el usuario se conecta con el indicador para afectar directamente el estado. O sea, enciendo acá, el interruptor, acá se va a encender el LED. Y este también acá. Dicho valor se convierte a un entero a través de la función boolean to. Entonces, esta función de acá lo que hace es coger este valor booleano y este boolean to lo que hace es coger el valor booleano y me lo convierte en un entero. Y este entero lo voy a sumar acá. Lo mismo este de acá lo convierto a un entero, lo sumo acá y acá lo mismo. Pues eso con el fin de que se sumen
y visualizar su resultado con el indicador tipo numérico. Entonces acá básicamente es, enciendo uno de los interruptores, prende el LED y se suma. Por ejemplo, encendí este de acá, se prende este y se suma, entonces acá me va a mostrar el resultado, va a ser 1. Si no tengo encendido ninguno, pues acá me debería mostrar 0. Si tengo encendidos 2, acá me debería mostrar 2. Ese sería como la explicación lógica. Aparte de eso, pues acá hay que colocar la interfaz desarrollada. Entonces en el panel frontal, lo mismo, se señala cuál es cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, pues en el panel frontal el push button es este de acá. El round LED va a ser este de acá. El numeric indicator es este de acá. Lo mismo, hay una breve explicación explicando pues la interfaz gráfica. Y acá viene la parte de la explicación de las funciones empleadas. Entonces, acá viene la función, la descripción de la función, los parámetros de entrada y los valores de salida. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esa tabla de acá? Pues la función, acá tenemos el nombre que es boolean2, ¿cierto? ¿Eso dónde lo encuentro? Pues yo me voy acá a mi LabVIEW, voy a mi VI y lo único que tengo que hacer es señalar, por ejemplo, uno de los controles, una de las funciones, uno de los bloques. Entonces, en este caso señalo este y le digo control H. Y cuando yo le digo control H, ahí me aparece la descripción. Entonces, por ejemplo, ahí es de ese interruptor simplemente va a decir que es de tipo booleano y que es true o false. Bueno, agreguemos otro por acá, por ejemplo, uno de add, uno de sumar. Yo escojo este de este sumador, entonces ahí me aparece la descripción. Esa función se llama add. ¿Qué entradas tiene? Tiene la entrada XY y la salida va a ser X más Y. Acá, pues, si yo quiero una descripción más detallada, pues acá le doy la información detallada y él me va a decir de qué tipo es cada uno de los datos que le ingresan. Por ejemplo, acá me dice que es un DBL. Pues acá sabemos que ya por el color sabemos que es de tipo flotante. Si fuera azul, ya sabríamos que es un entero. Entonces acá sabemos que le puede entrar un flotante sin ningún problema. La salida también va a ser de tipo flotante y ahí va a estar, por ejemplo, una descripción más detallada. Se pueden apoyar de esta ayuda pues para completar esta tabla de acá. Entonces, pues es la descripción de lo que hace la función, los parámetros de entrada de la función. Entonces, ¿qué parámetros le entra? Por ejemplo, ese add le entran 2 parámetros. Ambos parámetros son de tipo flotante. Le puedo conectar un DBL. O pues también le puedo conectar un entero. Pues yo acá, si le conecto un entero, pues me lo va a aceptar. Pero pues ahí ¿qué? Por ejemplo, acá, ahí me dice que yo le puedo conectar numérico. Entonces, por ejemplo, acá no, le puedo conectar el que sea una constante, por ejemplo. Ahí le pude conectar el entero sin ningún problema. Pero también le puedo conectar un flotante, un DBL numeric constant.
Y pues la salida, pues acá pues, va a ser de tipo, si yo sumo un entero con un flotante, pues me va a dar acá la salida un flotante. Entonces, pues ahí no voy a tener problemas con los tipos de datos. Entonces, ahí, pues dentro de la descripción, pues colocar pues lo que les aparece. En este caso, pues les dice que les aparece que les puede conectar un flotante, pues le colocan que le conectan un flotante y ya. Entonces, pues es sencillo diligenciar esta tabla. Bueno, acá el flotante, pues ya sabemos que son valores de coma decimal. Entonces ahí podemos colocar eso. Si hablamos de enteros, pues ya sabemos que el entero son valores numéricos enteros positivos o enteros negativos. Entonces, pues es básicamente utilizar esa ayuda que nos ofrece el LabVIEW. Eso en cuanto a la sustentación. Entonces, ¿cuántas sustentaciones tendría que hacer? Tendría que hacer 5 sustentaciones porque son 5 ejercicios. Son 5 ejercicios en total. Entonces, este cuarto punto está ahí, en ese ejemplo está ahí todo explicado, ¿no? Acá dice, señale las funciones empleadas en el diagrama de bloques y para ellas indique su función, parámetros de entrada y valores que arroja. Muestre el diagrama de bloques y explique la lógica de programación empleada señalando en esa explicación los bloques empleados y que se muestre en la captura de pantalla. Captura de pantalla de la interfaz desarrollada indicando cómo emplearla a partir de un ejemplo. Entonces, como ustedes pueden observar, todos estos requerimientos están dentro del documento ejemplo de sustentación. Entonces, si ustedes siguen ese ejemplo de sustentación, pues les va a ayudar bastante. Siguiendo con la guía de actividades, viene la parte de la tabla 1. Entonces, con base en el resultado de los ejercicios anteriores, plantear una idea de Disculpe, solución al profe. problema. Sí, Profe, disculpe, que tengo una pregunta, porfa. sí, cuénteme. ¿Me puede explicar otra vez cómo abro en el programa, en la view, la ayuda para la explicación de funciones empleadas, es decir, para la tabla, para llenar la tabla, porfa? Listo. Entonces, usted está ahí. O sea, usted está en LabVIEW y este cuadrito de diálogo está cerrado. Entonces, usted señala el bloque que quiere que le muestre la ayuda, ¿cierto? Una vez señala el bloque, usted le da Control H. Presiona la tecla Control y luego la H de Help. Y ahí le va a aparecer un cuadro de diálogo. Le va a mostrar una breve explicación de ese bloque que está ahí en ese momento. Si usted quiere la ayuda de otro bloque, ya tiene abierta el cuadro de diálogo de la ayuda, entonces ya no necesita volverle a dar control H, sino señalar el bloque que quiere de la ayuda. Y ahí le va a mostrar la información. Entonces ahí usted va señalando los bloques que quiere que usted le muestre la ayuda. ¿Cómo hace usted para que le salga una ayuda más detallada? Pues una ayuda más completa, una información más completa. Acá donde dice Detailed Help, ayuda detallada. Entonces le da clic ahí y ahí le va a sacar acá esta ventana con toda la información del bloque pues, de una forma más detallada. Entonces, por ejemplo, este random number range dice que le puede conectar
tanto números, por ejemplo, decimales no sino enteros. Acá dice que los puede conectar puede ser entre un rango entre 0 y 100. Acá también dice que si utiliza este formato el i64, pues va a poder conectarles valores de menos 100 a 100, o sea que sí le puede dar valores negativos. Sí, también le puede dar valores dB, acá de coma flotante, también le puede conectar y le va a decir cómo van a ser las entradas y las salidas, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Pero así usted lo puede hacer para cualquier bloque, ¿no? Para el bloque que usted quiera que le muestre la ayuda. Bueno, señor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda acerca de esa parte? Miramos acá el chat. Sí, creo que yo tengo una Bueno, pregunta ahí con respecto al... Sí, cuéntame. Sí, acerca de los booleanos, ¿sí? En los videos y en la Sí, infografía que nos cuéntame. enviaron, todavía una parte en el donde nos mostraban el desarrollo, pero por compuertas únicamente las AND y las OR, ¿sí? Pues en las view también está Casi no le entiendo, se escucha entrecortado. Aló. Aló. Aló, sí. Sí, de momento sí. Aló. Sí, cuénteme. Lo que pasa es que acerca del punto de las operaciones con booleanos, ¿sí? En la infografía que nos enviaron, pues hay un ejercicio ahí desarrollado y está desglosado por compuertas AND y por compuertas OR, ¿sí? Pero pues en LabVIEW también está la compuerta, la XOR, ¿sí? Ya hace toda la operación matemática de la XOR. ¿Se puede utilizar la XOR o necesariamente toca hacer el ejercicio con las compuertas AND y las OR? No, El desglose. usted puede utilizar los elementos que considere necesarios. Por ejemplo, usted utiliza la hora exclusiva. Pues, si es más fácil, pues para mí es más fácil sacar ya, si LabVIEW ya cuenta con la hora exclusiva, pues saco la hora exclusiva. Acá me voy a Boolean y le doy acá a sacar exclusive OR. Entonces no necesito hacer la compuerta. No, usted lo puede hacer como quiera. O sea, el ejercicio no le dice a usted, el ejercicio no le presenta a usted restricciones ni condiciones de ese tipo. O sea, si el ejercicio está abierto, entonces usted lo puede solucionar como usted considere más pertinente. Entonces ahí no hay inconveniente. Una sola compuerta. Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Listo, entonces acá continuando con la tabla 1, entonces acá. Una vez que ustedes han hecho la sustentación de cada uno de los BIs, entonces piden que ustedes den una idea, que planteen una idea para resolver el problema. ¿Cuál problema? No los problemas que están acá en el punto 3, no. Porque lo que he visto es que, por ejemplo, esta tabla 1 la empiezan a diligenciar es resolviendo el problema del último punto, que es codificar LabVIEW.
con el algoritmo que presentó en el paso 1. No, eso está mal, está incorrecto. Lo que se pide en la tabla 1 es dar una idea para la solución general del problema del curso. ¿Cuál es el problema general del curso? Es este de acá, el de los LEDs, el de las matrices, el que leí en un principio, el que les expliqué en un principio. Entonces, después de que ustedes leen el problema a resolver y entienden bien cuál es el problema a resolver, lo siguiente que tienen que hacer es mirar el documento que está en el foro. Hay un documento de ejemplo que les va a ayudar muchísimo, que les va a ayudar a comprender cómo deben diligenciar la tabla 1. Ese, pues, yo lo agregué acá en el foro, que se llama ejemplo de diligenciamiento de la tabla 1. Lo mismo que en el foro de noticias del curso también está ese documento, acá donde dice los documentos de apoyo del paso 2. Lo que tienen que hacer es descargar ese documento y mirarlo. Entonces acá. Ejemplo de diligenciamiento. Entonces acá lo que se presenta es un ejemplo de cómo calcular el área de un triángulo. Ahí se muestra Profe, la disculpe, interfaz gráfica. el enunciado que tú Sí. nos hablas para esa tabla, ¿cuál es? Que como yo entré tardecito porque no me conectaba, entonces de pronto me lo muestra así rapidito para saber de qué enunciado es que hablamos. Gracias. Pues acá lo que ustedes tienen que hacer es, como les dije, leer el problema. Leer el problema. Ustedes leen este problema de acá. El problema, como está planteado ahí, está muy fácil de entender. O sea, este problema lo van a entender muy fácil. Igual, pues, la grabación de este CIPAS les queda y se va a publicar en el foro de noticias. Entonces, pues pueden volver a revisar la grabación. En caso dado que nos dé el tiempo, en caso ¿Esta dado que nos dé quedaría el para tiempo ahorita mismo el link ¿para o qué? mañana? El link se demora más o menos procesándolo Google por ahí unas 2 horas. Yo creería que por ahí entre 2 horas les estaría compartiendo el enlace por el grupo de Skype. Entonces yo apenas me Listo, genere muchas gracias. el enlace Google, yo les comparto el enlace y pues lo pueden revisar. Si me da tiempo, pues para poderles volver a explicar el problema, se los explico con mucho gusto. Pues es como para no volver a repetir esta parte porque es un poquito larga de explicar. Entonces, más bien les explico cómo es que tienen que diligenciar a uno a partir del ejemplo. Entonces, acá ustedes tienen un ejemplo. Un ejemplo, acá, hallar el área de un triángulo. Entonces, para hallar el área de un triángulo tenemos, pues un triángulo, ¿cómo podemos hallar el área? Pues la base por la altura dividido entre 2, ¿no? Así podemos hallar el área de ese triángulo. Entonces, por ejemplo, acá, la información de entrada. Acá nos dice una breve descripción. Identificar la información de entrada, piense en ellos desde el punto de vista del usuario o jugador y observando los requerimientos del problema para este usuario. Entonces, ¿qué le va a entrar en este problema? ¿Qué datos de entrada necesito? Pues la longitud de la base del triángulo, la altura del triángulo. Eso sería como la información de entrada, ¿no? Aparte de eso, pues, ¿qué procesos? ¿Qué funciones yo voy a utilizar para procesar mi información? Entonces, en este caso, la mirada es desde el punto de vista del programador. ¿Qué operaciones yo tengo que realizar con esas entradas para que me dé
o las salidas que yo quiero. Entonces, por ejemplo, capturo esos datos, o sea, la longitud de la base y la altura del triángulo, multiplico la base por la altura y la divido en dos. Esto sería como dos procesos diferentes, ¿no? Este es un proceso, este es otro proceso diferente. Y tengo que hacer otro proceso diferente para mostrar el área del triángulo. Entonces ahí ya puedo identificar que son tres procesos que voy a necesitar para darle solución a mi problema, para poder desarrollar mi idea desde el punto de vista de programador. Ahora, la información de salida, pues la información de salida es lo que yo quiero mostrar, o sea, el resultado que yo quiero mostrar. Entonces, ¿cuál va a ser esa información de salida? Forma pues el área del triángulo y el área del triángulo. Entonces, acá pues lo podemos ver base por altura. Acá pues dentro de la interfaz no vemos lo que va por debajo, ¿no? Pero van unas operaciones que me van a permitir calcular ese resultado que nos dio acá 616. Entonces, acá tenemos las entradas, acá tenemos la salida y tenemos los procesos que se realizaron para poder obtener este resultado a partir de estas entradas. Entonces acá lo podemos ver diligenciado en esta tabla de acá. Entonces, aparte de eso, se pide hacer una descripción de la idea en función de los datos anteriores. Entonces, ustedes empiezan a describir cómo es que se tiene que hacer. Por ejemplo, entonces acá se solicita al usuario el valor de la longitud y altura del triángulo, indicándole las unidades en las que debe ingresarlo. Una vez el usuario ingrese los datos, se multiplica la longitud de la base por la altura y se almacena dicho resultado en una variable llamada área. El resultado del cálculo anterior se le muestra al usuario indicándole las unidades en las que se calculó. Entonces acá esta descripción precisamente es descripción porque entre más detallado mejor, pues para que entienda el usuario, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esta descripción, entre más detallada la hago, mejor, porque el usuario va a poder entender mejor la idea. Y pues tengan en cuenta que esta idea que ustedes plantean, la plantean no solamente para el tutor, sino la plantean para sus compañeros de grupo. Y con base a esta idea es que se va a escoger la idea que sea la mejor idea. ¿Y cuál es la más óptima? Y para allá vamos. ¿Cómo ustedes van a hacer para decidir cuál es la idea más óptima, la mejor idea? Pues a través de unos criterios de evaluación. Entonces, pues para ustedes, una de las preguntas que hemos visto es ¿cómo hago estos criterios de evaluación? Entonces, bueno, una vez acá diligencian su tabla, entonces viene la parte de trabajo colaborativo. Entonces, una idea por cada estudiante. O sea, en total, si los 5 estudiantes trabajan, van a haber 5 ideas. Y aparte de eso, van a haber 5 criterios de evaluación. Entonces, a partir de cada estudiante debe proponer por lo menos un criterio de evaluación, ¿no? La idea es que cada estudiante diga un criterio de evaluación. Ustedes ya han visto durante su carrera que ustedes cuando los evalúan por criterios de evaluación. Antes se conocía como aspectos de evaluación, ahora se conoce como criterios de evaluación, pero es exactamente lo mismo. ¿Dónde se ve eso? Eso se ve en la rúbrica de evaluación. O sea, hagan de cuenta que ustedes van a construir una rúbrica de evaluación
para evaluar cada una de las ideas. Entonces ustedes ya empiezan a mirar qué aspectos o qué criterios de evaluación pueden utilizar. Por ejemplo, acá les dicen, por ejemplo, pueden ser del tipo técnicos, económicos, de iteración. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre decir la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es intuitiva para el usuario. Entonces, ¿cuántos puntos tiene la idea 1? Tantos puntos. La idea 2, tantos puntos. La idea 3, así sucesivamente. Cada una de las ideas, para ese criterio de evaluación se le va a asignar un puntaje. No sé, por ejemplo, otro criterio de evaluación puede ser la complejidad en el desarrollo de la idea. Entonces, si es muy, muy, muy complejo, pues esa idea va a ser la peor, ¿no? Como ahorita decía uno de sus compañeros, pues no es lo mismo sacar una compuerta que ya está la obra exclusiva que sacar 4 compuertas para construir esa misma compuerta. Pues es más fácil si yo saco una compuerta en ese criterio de complejidad, pues el que tenga menos elementos y el que sea más fácil de hacer, ese va a ser el que se va a sacar más puntaje. Y así sucesivamente van a mirar los demás criterios de evaluación. Por ejemplo, si la idea Profe, muy se buenas explicó noches. correctamente. Buenas noches. Guillermo Castro, profe. Profe, Sí, no me queda muy, o sea, tengo una confusión, pero de hace rato, ¿no? Una confusión entre los parámetros de sí. entrada. En los parámetros de entrada de la tabla 1, precisamente de la tabla 1, ¿cómo explico? Por ejemplo, yo tenía ingreso en número, Acá, ingreso, la en mi tabla caso yo 1. tenía ingreso en número aleatorio, límite. ¿Sí? Aló. ¿Me escucha, profe? Es que, pues, Aló. como le había explicado, usted Aló. cómo diligencia la tabla teniendo en cuenta, la tabla 1, teniendo en cuenta la ayuda de la Sí, se escucha entrecortado. la ayuda de la view es muy clara. Por ejemplo, acá, la exclusive OR le está haciendo. No, no le escucho. Sí, se le escucha Sí, creo que el doctor se entrecortado, le escucha profe. como algo entrecortado. Sí, el problema Sí, profe, se cortó. Ya no se le escucha nada, profe. Creo que se cayó. Sí, se acaba de salir. Compañeros, ¿cómo van con la actividad? Actividad, el único inconveniente mío es la tabla 1, porque ya me han hecho 2 alimentaciones el profe del foro y todavía no le entiendo, no sé por qué, no le puedo entender, no sé cómo hacer esa tabla 1. Las 2 veces que se la ha enviado me dice que no, pero no, es que no le puedo entender qué es lo que solicitan ahí. Ellos dicen que está muy claro en el pero yo no entiendo. Está tan claro que a mí no me queda claro. Ese es el único pedacito que no he podido hacer. Compañero, buenas noches, cordial saludo. Compañero, tú tienes problema con el tema de la tabla 1, lo que te entendí. Sí, Lo que entiendo yo es que esa tabla está relacionada con la ecuación que se realiza con las ventanas. Por ejemplo, donde
En esos portales, en ese ejercicio donde están los portales, allí explican eso bien, allí lo explican, no sé si tenés el tutorial. Lo que te iba a comentar era que, no sé, para el trabajo colaborativo, si tienes, la verdad no sé del grupo mío si hay alguien allí, pero en lo que yo te pueda colaborar con mucho gusto, compañero. Mi grupo es el 37. Y mi grupo también es el 37. Listo, entonces ahí estamos pendientes para ese tema del trabajo colaborativo. Porque vean, Compañero, lo de la tabla es lo siguiente, digamos en la guía de actividades, si ve que abajo dice la actividad consiste en y sale trabajo independiente, ahí abajo sale problema a resolver. Entonces usted lee ese problema sí, completico y llena la tabla con ese problema. O sea, no se llena como con el punto 3, sino solo con el problema de problema a resolver. no, sí, yo entiendo toda esa parte. Ujú. Sí, yo entiendo toda esa parte. Lo que no entiendo es, o sea, yo todo lo hice con base al problema de los LED, ¿sí me entendés? Igualito, Sí. pues como lo piden ellos. Pero en los datos de entrada, proceso, información de salida, ahí es donde no me queda claro porque yo lo hice de una forma y supuestamente de otra, porque para mí los datos de entrada son los contadores, los temporizadores, cómo ingresar el número aleatorio del límite superior, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. Pero si el profe me dice que hay algo malo, pero es que ahí es donde me confunde, mejor dicho. ¿Ya? Entonces no sé qué poner en datos de entrada ni proceso ni nada porque me confundió todo ahí. Compañero, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, compañero. Bueno, bueno yo le envié ya al tutor y él me calificó. Pues yo le explico. Usted sabe que en los puntos iniciales él le pide que el usuario escoja si el contador va a ser ascendente o descendente. O descendente, claro. Exacto, entonces esos son los datos de entrada. Sí, Si quiere la velocidad, dígame. Sí, estoy escuchando. Listo, entonces otro punto que dice que escojamos primero el límite superior, el límite inferior. Aló, me había sacado. ¿En qué parte me alcanzaron a escuchar? Se le escucha entrecortado, profe. ¿Todos me escuchan entrecortado o...? Sí, a ratos está cortando, profe. ¿Qué podría Compañero ser? doctor, buenas noches. Inicialmente sí se escuchaba entrecortado, pero ya parece que mejoró, ingeniero. Listo, pues voy a tratar de compartirles de nuevo, pues voy a hablarles sin compartirles la pantalla, pues básicamente respondiendo a lo que medio entendí de la pregunta, porque también la escuchaba entrecortada, es cómo diligenciar esa tabla 1. Esa tabla 1 es con la ayuda que nos presenta LabVIEW. Entonces usted le da control H y les va a aparecer la ayuda. Y si ustedes quieren una ayuda más detallada, le dan en la parte que dice Detailed Help, la ayuda detallada. Ahí le va a decir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de la función. ¿Y qué hace esa función en específico? Entonces, por ejemplo, para la función booleana de la OR exclusiva, entonces le va a decir, por ejemplo, tiene dos entradas que son de tipo booleano y tiene una salida que va a ser de tipo booleano estrictamente, ¿no? Por ejemplo, para la función add, que es la de suma, va a tener dos entradas, y las entradas son de tipo numérico, y va a tener una salida que va a ser de tipo numérico. ¿Y qué es lo que hace esa función? Esa función simplemente coge las entradas y las suma y las muestra en la salida. Entonces es prácticamente coger esa ayuda que presenta LabVIEW y pasarla a esa tabla de una forma breve.
Entonces no sé si ahí le estoy Profe, buenas noches. respondiendo. Una pregunta. O sea que, según entiendo, no sé si estoy entendiendo bien o no, el punto 4 y el punto 5 son un solo punto. No, el punto 4, como les dije, el punto 4 es la sustentación. La sustentación es para cada BI. O sea, ¿cuántas sustentaciones debe hacer? ¿Cuántos BIs tiene usted? 5, ¿cierto? 5, sí. Por cada BI, o sea, por cada ejercicio debe presentar 5 sustentaciones. ¿Cómo hacen para hacerla bien esa sustentación? Pues se guían a través del documento que se les compartió, que es el ejemplo de sustentación de los BIs. Pero ustedes deben hacer 5, para el punto 4 es hacer la sustentación de cada uno de los BIs. O sea, serían 5 sustentaciones. La tabla 1 es la idea para resolver el problema general del curso. ¿Cuál es el problema general del curso? El que les mostré en un inicio, el que les expliqué al principio, que es el de la matriz de LEDs. Ese es el problema que ustedes deben resolver y esa es la idea que ustedes deben colocar en la tabla 1. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe, bastante claro. Sí estaba confundido en esa parte, pero ya me quedó bastante claro eso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, otra cosita. En cuanto al trabajo colaborativo, pues ya faltan 5 días para terminar la guía y pues realmente ninguno de mis compañeros se ha manifestado. ¿Hay que lo desarrollaría solo o qué? Si ninguno de sus compañeros aparece faltando 3 días, pues yo le permitiría, por ejemplo, en mi caso, como tutor, pues yo le permitiría presentar el trabajo individualmente. ¿Por qué 3 días? Porque de todas maneras sus compañeros tienen derecho 3 días antes de presentar sus aportes individuales. Ya después de eso, pues sí tiene razón usted de presentar el trabajo individualmente. Pero pues lo que le diría a usted es espérese esos 3 días, o sea, que falten menos de 3 días para que se cierre la actividad. Y si no se han manifestado, pues ahí sí usted entrega solo el trabajo. Porque pues tampoco es justo con usted que esté esperando ahí hasta el final. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, estaba acá con... yo en el diligenciamiento de la tabla. Bueno, ahí va acá en la parte de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, ustedes, cada estudiante crea un criterio de evaluación. Por ejemplo, en ese caso uno diría, pues ahí la idea que se selecciona es pues la que yo hice individualmente, ¿no? Pero pues igual, así yo haya colocado mi idea, tengo que colocar los criterios, tengo que colocar unos criterios de evaluación porque la idea es que se haga el ejercicio. Entonces yo, como soy el único integrante del curso, entonces el único que va a entregar el trabajo, supongamos, entonces escribo yo solo los 5 criterios. Entonces, como les decía, puede ser uno la interfaz gráfica, que es intuitiva, el otro puede ser la complejidad, entonces el trabajo es muy complejo, es fácil. El otro puede ser, no sé, la pertinencia de la idea, la claridad de la idea, por ejemplo. Entonces, la idea está descrita de forma clara.
Bueno, hay diversos criterios que ustedes ya entrarán a mirar cada uno, cómo evalúan cada una de las ideas presentadas, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues, veo que cuál es más viable, ¿no? No puede decir cuál idea es más. Solamente lo podría uno discriminar. En esta idea me voy a gastar más tiempo y por tanto, pues por hora ingeniero voy a gastar más dinero. Sería la única forma como desde el punto de vista de decir, porque igual no voy a utilizar ningún hardware que me incremente mis costos. Ahí los costos me van a incrementar es por el tiempo empleado, el tiempo que le empleé. Se me olvidaba decirles para que registren la asistencia en el CIPAS. Entonces ahí les dejo el enlace. Si todavía no se han registrado, para que me hagan el favor y... Tutor, y en el caso, digamos, que como que nadie aporte, solamente la idea, bueno, digamos, por ejemplo, mi idea y nadie aportó más en mi grupo, ahí en ese caso que solamente, o hay que hacer 5 ideas, no una sola idea, ¿verdad? Sí, las 5 ideas. Las 5 ideas, pues su idea ya quedó seleccionada, pero de todas maneras, como le dije, tiene que colocar los 5 criterios. Porque uno no puede, pues, en un ejercicio real uno no tiene una rúbrica de evaluación para evaluar solamente un criterio. Pues yo le diría que tratara de completar los 5 criterios. Si no le ocurren 5 criterios, pues coloque 4 o 3, pero pues dejar un solo criterio pues no sería conveniente. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué nombre le ponemos al CIPAS en el diligenciamiento? Le colocan CIPAS del paso 2. Del paso 2 de software avanzado para ingeniería. Gracias. Bueno. Pues tiene que hablar. Gracias, profe. Entonces quedamos pendientes del link para hacer un recorder de lo que explicó. Feliz noche. Sí. Bueno, acá me gustaría explicarles la rúbrica de evaluación, ya para terminar. Bueno, acá la tabla 3, pues a partir de la propuesta, de la idea que ustedes tomaron, lo que ustedes van a hacer es una propuesta metodológica, los pasos que deben seguir para llevar a cabo esa idea seleccionada. Entonces, ¿cuál es el paso 1 para que eso se pueda llevar a cabo? El paso 2, el paso 3. Así bien. Pero eso todavía no lo han pedido en esta actividad, ¿cierto? Sí, claro, en esta actividad hay que colocar eso. Precisamente en el punto 8 dice, seleccionen, indiquen la idea que escogieron desde el grupo y con base en ella realicen una propuesta metodológica. Entonces, hagan de cuenta como cuando ustedes hacen un diagrama de flujo. Entonces, primero, ¿qué tienen que hacer para llevar a cabo esa idea? Hagan de cuenta como si estuvieran haciendo un diagrama de flujo. Ya entiendo, profe, gracias. Un diagrama de flujo o un pseudocódigo. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer para llevar a cabo y implementar esa idea? ¿Qué es lo segundo que deben hacer? Bueno, entonces, ahora sí les explico la guía, la rúbrica de evaluación. Sí, sí. Cuénteme. Definir las entradas sería como el segundo paso. Ya usted con el subgrupo define cuál es el proceso metodológico que usted, porque pues cada idea va a ser diferente, ¿no? O sea,
acá puedo darles un ejemplo de una idea, por ejemplo, la del triángulo. Entonces, para llevar a cabo, implementar la idea del triángulo, pues lo primero es, no sé, definir cuáles son las entradas, salidas y procesos que se van a utilizar. Segundo, por ejemplo, las funciones que yo debo utilizar y las cuales voy a utilizar y cómo las voy a utilizar. Tercero, por ejemplo, hacerles pruebas de función al BI, ¿cierto? Mirar que en realidad eso esté funcionando bien y que cumpla todos los criterios que se están solicitando. Por ejemplo, paso 3. Ese paso 3, ¿qué tendría ahí? Si funcionó, ¿qué pasa si funcionó las pruebas que yo le hice? Si funcionó, pues ya pasaría al siguiente paso, que sería, no sé, aprobar la idea o terminar la idea. Pero si no aprobó la idea, ¿qué debería hacer? Devolverme al paso anterior, que sería volver a hacer correcciones, revisar dónde están las anomalías, los problemas, por qué no me está funcionando el programa. Una vez que termino de hacer correcciones, ¿qué debo volver a hacer? Volver a hacer las pruebas correspondientes. Si todo funciona a la perfección, pues terminar. Pero si no, pues tengo que devolverme y así es como hacer una especie de propuesta donde yo diga paso a paso cómo yo voy a implementar esa idea, cómo la voy a desarrollar más bien. Sí, soy claro con eso. ¿Aló? Sí, señor, sí, es claro. Ah, bueno. Entonces acá, si quiere, la guía, profe, pasemos a la rúbrica para que nos a la rúbrica de evaluación. Entonces, primer criterio de evaluación. ¿Cuántos puntos vale ese criterio de evaluación? 5 puntos. ¿Qué se va a calificar? Entonces, aplica las funciones predefinidas en el desarrollo de la solución a los ejercicios planteados y conoce sus parámetros y valores entregados. Entonces, en este primer criterio de evaluación, ¿cuántos ejercicios tenemos? Tenemos 5, o sea que cada ejercicio vale 5 puntos. Si usted los desarrolla bien, va a tener 25 puntos. Entonces, usted hizo sus BIs correctamente, va a obtener esos 25 puntos, pero si usted falló en uno de los BIs, muy posiblemente va a tener 20 puntos, o tiene alguna falla en uno de los BIs, pues muy posiblemente solo va a tener 20 puntos. Y así sucesivamente. Siguen segundo criterio de evaluación, criterio de contenido. Describe a nivel de lógica de programación y de funcionamiento de interfaz los bloques empleados en la solución visual desarrollada. Entonces, este criterio tiene que ver más con la parte de la sustentación, ¿no? Entonces, acá, si ustedes, lo mismo, son 5 sustentaciones que tienen que hacer. Por cada sustentación serían 5 puntos. Tercer criterio de evaluación, criterio de participación en cuanto a la idea de la solución presentada al problema del curso, los requerimientos solicitados, ¿no? Entonces, esa idea se ve reflejada ¿en qué? En la tabla 1. Entonces, presenta una idea de solución al problema del curso con los requerimientos solicitados. Entonces, ahí, pues, dependiendo de la idea, pues, así va a ser la calificación, ¿no? Porque, pues, puede ser que presente una idea, pero la presente muy por encima.
donde escasamente explica cuáles son los parámetros de entrada, los de salida, y no explica, por ejemplo, todos los procesos, o la descripción no es muy detallada. Entonces, pues ahí ya entraría uno a mirar cuánto le podría uno evaluar por el diligenciamiento de esa tabla. El cuarto criterio de evaluación, criterio de participación. Entonces ahí viene la parte de trabajo grupal. Selecciona como grupo la idea más viable a partir de la aplicación de los criterios de evaluación, de los criterios que ustedes mismos escogieron, que ustedes mismos definieron. Y definen para ella una propuesta metodológica a seguir para su desarrollo, ¿no? Entonces, si ustedes trabajaron colaborativamente y tu grupo trabajó bien colaborativamente, van a obtener los 5 puntos. Si por el contrario usted no tuvo más trabajar individualmente porque sus compañeros de curso no se aparecieron, pues tiene que hacer de todas maneras esos puntos, ¿no? Colocar los criterios y hacer la lógica. Y esa sería la rúbrica de evaluación. Así es como les evaluaría este paso 2. ¿Alguna duda adicional? No, señor. No, ingeniero. Pues la idea de este CIPAS era... La idea de este CIPAS era precisamente aclararles, pues, tratar de aclararles todas las dudas que pues, se había detectado con las realimentaciones que se habían generado. Pues espero que ojalá hayan quedado aclaradas. Pues si no quedaron aclaradas, pues tienen diversos canales, recursos para aclararlas, ¿no? Entonces ustedes tienen tanto el foro, ustedes envían sus inquietudes al foro, directamente las pueden enviar al foro, pueden consultar por Skype con cada uno de sus tutores, pueden hacerlo a través del correo interno del curso. La idea es que ustedes pues no se queden callados y pues si tienen dudas, pregunten. Y pues si no tienen más dudas, pues entonces daríamos por finalizado este CIPAS y pues esperando... Ingeniero, ¿cuándo vuelve a haber CIPAS? Pues ahorita estaba hablando con el ingeniero, con los demás tutores del curso, de la red de curso, y teníamos pensado como hacer una especie de CIPAS para aclarar más dudas, como una especie de CIPAS, pero ya a nivel grupal, o sea, que ustedes se reunieran como grupo, como unidad, o sea, no individuales de ustedes, sino dudas grupales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? El ingeniero Andrés se comprometió a enviarles a ustedes una encuesta para determinar en qué horario pueden asistir el viernes a una especie de CIPAS que se haría en 3 franjas. Se haría de 4 la primera franja sería de 4 a 5, de 4 a 5, la segunda franja sería de 5 a 6 y la tercera franja sería de 6 a 7. ¿Cuál es la idea de presentar esas 3 franjas? La idea es que ya ustedes se presenten como grupo. O sea, no como una persona, sino como grupo. Entonces, el grupo, no sé, el grupo 60. Entonces, todos los integrantes del grupo 60 nos vamos a unir a esta hora para presentar nuestras dudas acerca del trabajo que hicimos. Entonces, pues esa es la idea de hacer esa caracterización y pues ojalá
si a ustedes les llega ese correo, pues contesten la encuesta precisamente pues, para poder brindarles esa ayuda y esa asesoría a nivel grupal a ustedes. ¿Alguna duda adicional? Ingeniero, entonces según eso, usted lo que nos dice es que para el viernes 1 de octubre habría, bueno, dependiendo de la encuesta, habría esa franja horaria de reuniones por grupo, ¿cierto? Sí, es correcto lo que le estoy diciendo. Entonces el ingeniero Andrés les va a enviar un correo donde van a ustedes a diligenciar esa encuesta y a partir de eso, ustedes, la idea es que ya ingresen a esa franja, pero como grupo, no como Digamos que ahí de forma ahí la individual. única preocupación que habría, digamos, por ejemplo, el compañero que no en el grupo no le han participado ninguno. Entonces, digamos, el cierre es el 3. Pues usted puede, Entonces, como les dije, ustedes pueden participar de forma, o sea, la encuesta, cuando, pues ya casi que está que cierran la actividad prácticamente, ¿cierto? Quedan 5 días. Acá, por ejemplo, ustedes la diligencia en el jueves o el viernes, entonces ustedes ya el jueves y el viernes ya deben saber más o menos que la van a entregar solos, porque nadie se ha aparecido, entonces ese día pues ustedes ok, diligencian eso perfecto. y dicen, no, pues yo voy a trabajar solo porque nadie se aparece. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, Bueno, compañero y tutor, muchas gracias. Feliz noche para todos. bueno, feliz noche. Muchas gracias, mi amor. Si no tienen más Feliz noche. dudas, inquietudes, entonces pues damos por finalizada este CIPAS. Muchísimas gracias por su participación y que tengan una feliz noche. Gracias, feliz noche.